En este vídeo te voy a contar cómo aprovechar mejor las capacidades que tiene la mente. Todo empieza por aquí, por la neurona, célula del sistema nervioso capaz de recibir estímulos y transmitir un impulso nervioso a otra neurona y de esta a otra, formando así los circuitos neurales. Estos circuitos son verdaderas autopistas por donde circula la información nerviosa hacia todas las partes del cuerpo. El centro de mando se encuentra en el encéfalo, donde se coordinan todas las funciones corporales. Para que os hagáis una idea, tenemos unos 100.000 millones de neuronas y unos 1.000 billones de conexiones neuronales. Estas conexiones que se producen de una neurona a otra se realizan a través de la sinapsis, produciéndose entre ellas una reacción química y eléctrica. Esta transmisión es posible gracias a los neurotransmisores, aunque son muchos. Los más comunes son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, histamina, etc. La información que transmite el impulso electroquímico está mediada por el tipo y cantidad de neurotransmisores que contenga, siendo unos excitatorios y otros inhibitorios. Si, por ejemplo, el impulso nervioso contiene una gran cantidad de noradrenalina, en el cuerpo se producirá una serie de reacciones excitatorias que nos prepararán para la acción. La respuesta del sistema nervioso central en función de un estímulo externo o interno determina cómo actuaremos ante ese estímulo, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. Un circuito neuronal puede ser más activo que otro en función del número de veces que haya sido activado. En un niño recién nacido, el número de conexiones neuronales y circuitos es bajo, pero su crecimiento se hace exponencial hasta los 7 u 8 años de edad, donde se ralentiza la velocidad en la formación de estos circuitos y conexiones neuronales. Cada vez que aprendemos algo o tenemos una nueva experiencia, se forman nuevas conexiones entre neuronas y por lo tanto nuevos circuitos. Es lo que se llama la plasticidad cerebral. Así, un niño desde su nacimiento va adquiriendo conocimiento del medio a través de la educación de los padres, de los abuelos, del entorno familiar más próximo, de la educación académica, de la sociedad, de la cultura del país donde haya nacido, pero sobre todo de las experiencias vividas tanto propias como adoptadas. Esta es la parte más primitiva del cerebro desde el punto de vista filogenético. Se denomina tallo cerebral. Se trata de una parte del encéfalo que interviene en el control de las funciones de supervivencia. Entre otras, controla el ritmo cardíaco, la respiración involuntaria. Lo único que le interesa es la supervivencia. Es aquí donde se almacena el trauma, el shock traumático de cada una de las experiencias vividas. Actúa en base a los estímulos del momento presente y lo hace siempre de una manera inconsciente. Esta otra parte del encéfalo, situada en el diencéfalo y formado por el hipocampo, hipotálamo, el tálamo y la amígdala, es lo que se llama el sistema límbico. Metafóricamente lo podemos considerar como la cocina donde se fraguan las emociones. Su mayor propósito es la conservación de la especie. Se sitúa en el presente al igual que lo hace el tallo cerebral, pero tiene en cuenta el pasado, de manera que reacciona a través de la asociación de las situaciones presentes con las situaciones vividas en el pasado, desencadenando reacciones químicas a través de la secreción de hormonas que te hacen sentir una determinada emoción con el fin de movilizarte para responder a la situación que estás viviendo. La neurología es atemporal, es decir, nuestro cerebro no sabe si hoy es jueves o lunes, si estamos en marzo o agosto, si tienes 12 años o 34. No lo tiene en cuenta, sencillamente porque no le importa. Lo único que le importa es que a los 7 años sentiste una vergüenza enorme delante de toda tu clase al no saber la tabla del 4. Y ahora con 34 años, ante una situación parecida, como puede ser hablar en público en una reunión, te avisará del peligro y abrirá el cajón de la experiencia que tuviste a los 7. En ese cajón se encuentran los olores, los colores, la temperatura, la vergüenza que sentiste, el miedo y las ganas de salir corriendo. ¿Por qué tienes preferencia por un color determinado, un perfume, un sabor? Tu sistema límbico puede que tenga la respuesta. El problema es que la reacción ante un estímulo es inconsciente, no lo controlas conscientemente. Por lo tanto, esto te condena a tener que sentir esa reacción en tu cuerpo, es decir, la emoción resultante. Pero no está todo perdido, ya que a nivel consciente lo que sí puedes hacer es gestionar esa emoción y cuestionar la situación, de manera que la interpretación que hagas de ese momento concreto de tu vida determina la intensidad y el grado en que te afectará la emoción. Y ese grado de consciencia de lo que te ocurre te lo proporciona la parte más evolucionada del cerebro, el neocórtex, y concretamente la corteza prefrontal ventromedial.
Esta estructura tiene la cualidad de modular la actividad en áreas encargadas de procesos cognitivos para la toma de decisiones a la hora de afrontar un acontecimiento negativo y también en cómo reaccionar. La conclusión a la que podemos llegar es que de estas tres partes de un mismo cerebro, todas igual de importantes, debemos prestar especial atención al córtex prefrontal, ya que es el que nos puede proporcionar el control consciente y obtener el mayor rendimiento posible a nuestra mente. En definitiva, se trata de aprender a utilizar el piloto automático, desactivarlo cuando sea necesario y tomar el control de la situación, mediante la atención consciente. La realidad no tiene por qué ser la verdad. Ante un hecho, un acontecimiento, el cerebro percibe la situación a través de la percepción. Esto es posible gracias a los sentidos, a las sensaciones y, por qué no, al campo energético que se genera. A través de los sentidos en cuanto a lo que se ve, se oye, se huele y se siente, y a través de las sensaciones y el campo energético en cuanto a lo que no se capta por los 5 sentidos. Esta percepción pasa por un filtro. Es como si nos fabricáramos unas gafas con un material compuesto por la mezcla de todas las experiencias vividas, creencias, valores, educación, genética, y las lleváramos puestas constantemente. El hecho o el acontecimiento es percibido a través de estas gafas y por lo tanto es interpretado de una manera muy personal, única. Cada persona interpreta la realidad desde el prisma de las gafas que lleva puestas. Luego no existe una única realidad, sino tantas como personas hay en el mundo. Tu cerebro te mostrará solo aquella realidad que decidas ver. Si consideras que el mundo es un lugar peligroso, tu cerebro trabajará para buscar la evidencia que lo demuestre. El típico ejemplo, cuando estás embarazada, solo ves embarazadas. En función de cómo interpretes la realidad, pensarás. Y estos pensamientos provocarán una emoción en ti, que a su vez provocará una reacción fisiológica, secretando neurotransmisores, péptidos, hormonas, y esto te generará un sentimiento y un estado de ánimo que te impulsará en una dirección u otra. Tu acción puede ser reactiva o proactiva, en función de cómo utilices tu mente consciente, es decir, tu córtex prefrontal. Una acción reactiva proviene de la parte más primitiva del cerebro, el tallo cerebral. Es una reacción más impulsiva y desorganizada, respondiendo más al instinto y anulando la parte racional. La respuesta reactiva conlleva una activación del sistema nervioso simpático y esto hará que se inhiba la activación del córtex prefrontal. Se tomen, por lo tanto, peores decisiones, disminuya la memoria, la flexibilidad cognitiva, hará que las glándulas suprarrenales secreten glucocorticoides, disminuyendo la eficacia del sistema inmunitario, apareciendo el euestrés, que es el estrés que ante una situación de verdadero peligro nos capacita físicamente para enfrentarnos al problema. Pero si el euestrés se prolonga en el tiempo por más de 90 minutos, aparece el diestrés, aumentando el cortisol en sangre, disminuyendo los niveles de serotonina y dopamina y entrando en un estado de alerta constante que provoca ansiedad y miedo. Sin embargo, la respuesta proactiva provoca un control del sistema nervioso simpático induciendo mayor activación del sistema nervioso parasimpático y por lo tanto mayor relajación. Disminuyen la frecuencia de las ondas cerebrales y se activan áreas corticales más evolucionadas. Aumenta la dopamina, la serotonina y disminuyen los niveles de cortisol. Se activa el sistema inmunitario, aumenta la creatividad, la flexibilidad cognitiva y la memoria. Si hiciéramos una ecuación simplificada de todo lo que hemos comentado sería esta. Según cómo interpretemos la realidad se producirá un determinado pensamiento. Este pensamiento nos llevará a experimentar una emoción y la emoción nos movilizará hacia una determinada acción. Podemos tener una actitud reactiva o proactiva y obtendremos finalmente un resultado. Cabría hacerse las siguientes preguntas. ¿El resultado depende entonces de cómo interprete la realidad o de cómo piense al respecto? Ambas van a ser determinantes y el mejor resultado se obtendrá si mantenemos una actitud proactiva donde podremos interpretar la realidad desde distintos puntos de vista y donde podremos gestionar los pensamientos que ello nos ha generado. ¿Cuál sería el plan de acción para aprovechar mejor las capacidades de la mente? No podemos intervenir, al menos no de una manera fácil, a toda la información contenida en el subconsciente, que como ya hemos visto es la que hace que generemos creencias y por lo tanto puntos de vista sobre la realidad que en algunos casos nos pueden limitar.
Pero sí podemos intervenir en la gestión de los pensamientos recurrentes y en la gestión emocional para modular la respuesta fisiológica que nos predispone a realizar una acción u otra. Mi nombre es Alberto Cibantos y mi propuesta a través de MEICID, Método de Entrenamiento Integral para la Consecución de Objetivos, es la de entrenar tu mente teniendo en cuenta principalmente estos aspectos. Por un lado, los pensamientos. A través de la resonancia magnética funcional y de otras técnicas de neuroimagen se puede advertir a través de la actividad eléctrica del cerebro cuando alguien está experimentando una determinada emoción generada por un pensamiento. De la misma manera existe evidencia de cómo un pensamiento enfocado con una determinada intención produce energía. Los pensamientos no solo son capaces de activar reacciones fisiológicas en el cuerpo, también a través de la intención son capaces de alterar la propia realidad. Para manejar los pensamientos automáticos inconscientes, una de las mejores estrategias es la de observarlos sin crear juicios de valor ni criticarlos. Ya que no podemos evitar que aparezcan, lo mejor es tratarlos de forma disociada, es decir, como si fuéramos un observador externo. Y por supuesto, dejar pasar aquellos que no nos aporten valor. Profundiza solo en aquellos pensamientos que se presenten a menudo analizando sus fundamentos. ¿Es realmente cierto lo que pienso o es una creencia? ¿Es una opinión o un hecho? Y si lo veo desde otro punto de vista, ¿qué es lo que siento? Cuando estamos estresados o preocupados, estos pensamientos recurrentes suelen ser muy insidiosos. Luego están los pensamientos intuitivos, los que no responden a una asociación directa de experiencias pasadas, ni propias ni adoptadas, es decir, experiencias que no hemos experimentado pero que alguien sí lo ha hecho y nos lo ha contado. Estos pensamientos pueden ser beneficiosos si sabemos distinguirlos de los pensamientos automáticos. Y por último, los pensamientos conscientes, generados a través del conocimiento, la evaluación, el análisis y la comprensión. Estos pensamientos, por tanto, son constructivos, creativos y controlables y nos pueden aportar mucho valor. En cualquier caso, saber controlar los pensamientos y saber cuáles nos aportan valor y cuáles nos destruyen es el gran reto de la mente consciente sobre el inconsciente. Otra estrategia es entrenar tu atención. A través del mindfulness bastan unos 10 minutos al día para empezar a modificar la estructura cerebral y obtener recursos que potencian la capacidad mental. La atención plena consiste en entrenar la mente para que no divague entre el pasado y el futuro y se centre cuando es necesario en la actividad presente. La concentración aquí juega un papel muy importante. Saber identificar cuándo estamos sumergidos en un acontecimiento del pasado que nos puede predisponer a sentir nostalgia, rabia, ira, tristeza, etc., o bien identificar cuándo estamos inmersos en la preocupación por algo que creemos que va a ocurrir y nos genera ansiedad, es importante para volver a situarnos en el momento presente. Esto lo podemos conseguir entrenando la atención plena a través del mindfulness. Si tienes que recurrir al pasado o al futuro, hazlo siempre con el permiso de tu consciente y siempre para extraer algún recurso que te sirvió para afrontar una situación. Y por último te propongo la práctica de las visualizaciones, de las que hablo en otro vídeo sobre cuáles son las técnicas más recomendables para obtener los mejores resultados. Cuando experimentas alguna situación en tu vida, esta te hace sentir bien, mal o indiferente. A través de las visualizaciones podrás experimentar lo mismo. Sabemos que el cerebro no distingue entre lo visualizado o imaginado y lo real. Por lo tanto, la activación cerebral ante una situación real y una imaginada es prácticamente la misma. Una visualización bien realizada es un recurso muy potente para potenciar las capacidades de la mente. Recordad que el pensamiento con una intención clara y definida puede cambiar vuestra realidad en pocos meses. Entrenar, por tanto, la mente puede ser y es de hecho más importante que entrenar el cuerpo, tanto para mejorar el rendimiento en una actividad física como para potenciar las capacidades intelectuales que repercuten directamente en el desarrollo personal y por lo tanto mejoran nuestra realidad. En definitiva, mejoran de forma espectacular nuestra vida.